Desde hace un poco más de 100 años, el matrimonio lo conocíamos para la unión de las parejas, para preservar de alguna manera la herencia, la propiedad, para mantener los vínculos sociales, familiares. En esos tiempos ya existe la unión de las parejas en matrimonio por amor y por deseo. Pero durante los últimos años siempre las relaciones extramatrimoniales han permanecido en la historia de las parejas y también en la historia de la humanidad. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿somos los seres humanos monógamos o es que todos somos infieles? Hoy en Sapiens, ¿en qué nos pasa? Exploraremos la historia de dos películas. Una Damage, ambientada en 1992, pero recientemente actualizada y refrescada para las series streaming como Obsesión, en la que nos vincula o nos cuenta la historia de un cirujano en la que se obsesiona por la novia de su hijo. Y una película protagonizada por Nicole Kidman llamada Baby Girl, en donde una mujer ejecutiva, con mucho dinero, también de alguna manera se ve seducida por un joven veinteañero y que finalmente encuentra en este vínculo extramatrimonial el recuerdo de ciertas pasiones escondidas de su adolescencia y juventud. Hoy en Sapiens, ¿qué nos pasa? No se olviden de seguirnos en Instagram, en TikTok y en YouTube y también en Spotify para poder hablar acerca de ese tema en este mes del amor. ¿Qué tal, María Inés? Hola, Bienvenida Jesús. a este nuevo episodio. Bienvenidos a todos los que nos siguen. Un saludo a todas las personas que nos dejan sus comentarios y nos dejan ahí, también sus impresiones de todo lo que vamos haciendo. Así es, coméntenos todo lo que vamos a revelar hoy porque es un programa potente y que nos toca de alguna manera porque, a ver, yo no sé si tú, pero si tú me preguntas a mí si alguna vez me han sido infiel, yo podría decir que sí, pero de una manera idealizada. Y lo cuento cortito porque seguramente a ustedes también le han pasado. Yo tenía 19, 20 años y había conocido a una chica a través del High Five en ese entonces. Y como que texteábamos siempre, pero vivía en Trujillo. Y yo estaba aquí en Lima. Y de pronto, en algún momento, decido juntar mi plata y viajar para conocerla. Y claro, yo la tenía idealizada. Era la mujer con la que posiblemente podía pasar los próximos años de mi vida. Pero cuando llego, que vivía sola porque estudiaba en una universidad, su papá le pagaba un departamento. Yo dije, bueno, como cualquier macho posiblemente hubiese dicho, esta noche la hago. Pero yo dije, no, porque va a pensar lo contrario, va a pensar que yo soy uno más del montón. El montón. Pero nos vimos en la mañana, comimos en la tarde y tenía un evento académico en la universidad y me dijo, vuelvo más tarde. Ya yo me quedé viendo series y eso, nunca llegó. Llegó como en la madrugada, yo no le dije nada, y al día siguiente le dije, oye, ¿qué fue? ¿No habíamos quedado en vernos? Ah, sí, pero es que conocí a un chico ecuatoriano y bueno, me quedé con él. Y yo, ok. Dolió. Y obviamente el día siguiente yo me fui, porque el plan era quedarme hasta el domingo. Yo solamente llegué un viernes por la mañana y el sábado yo me estaba yendo porque... Pero ahí dije, yo no puedo permitir esto de aquí a una próxima relación, así sea a distancia o cercana, porque era la primera vez que pasaba. La infidelidad no solamente duele, sino que te enseña a cómo comportarte después, cómo actuar después. Cómo cuidar para que, no caigamos como en una ingenuidad ciega. Porque a veces pensamos que con el amor todo se puede y que por amor a mí no me va a pasar. ¿Cuántas conversaciones hemos tenido de tipo, ¿y qué harías tú si te son infieles? ¿Qué harías tú? Hay gente que te dice, no, yo termino la relación. No, yo denuncio. No, a mí no me la van a hacer, a mí no. Y cuando pasan las situaciones, el que dijo que tal vez nunca iba a perdonar, termina perdonando. El que dijo que iba a denunciar, no denuncia y calla. Y el que iba a callar, termina denunciando. O sea, uno no puede saber cómo va a reaccionar cuando sucede. Y creo que necesitamos desmitificar, necesitamos desidealizar, ¿no? El tema de que el amor, cuando hay amor, porque hasta en los matrimonios más seguros, no se exime la infidelidad. Puede pasarle a cualquiera. La infidelidad puede pasarle a cualquier situación de vínculo amoroso. Eso es un mito, el que mi matrimonio es seguro, a mí nunca no. Decir nunca no. Creo que nos hace tomar conciencia de que cualquier cosa puede pasar en un vínculo de pareja.
Puedes quedarte viudo, puede haber infidelidad, pueden separarse por la situación, etcétera. Mil situaciones, ¿no? No demos por sentado que el amor es suficiente como para cuidar. Hay otras cosas que se pueden. Ahora, yo estaba investigando un poquito y desde el lado, no sé, pues, de la cultura griega, desde la religión, o sea, desde todos los movimientos, digamos, de alguna manera que quieren imponer una ideología o una experiencia en cultura, siempre la infidelidad se ha mal visto, ¿no? Se ha estigmatizado. Se ha estigmatizado. No es que sea algo como que es necesario para el ser humano, de alguna manera, probarlo para poder ser mejores personas. Yo creo que en todo es como que la infidelidad siempre va a ser algo malo. ¿Es así? Mira, yo creo que es parte, a ver, todo en nuestras, o sea, tenemos fortalezas y toda fortaleza tiene una debilidad. Si eres leal, tu otra cara es que en algún momento puedes ser desleal. Si eres fiel, en algún momento también puedes ser infiel. Y creo que, a ver, empezamos con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces no has sido fiel a ti mismo? Cuando has hecho algo que iba en contra de tus principios o iba en contra de lo que tú decías que no ibas a hacer. O sea, está en la naturaleza humana y creo que tomar conciencia de eso nos hace ir caminando desde un lado más aterrizado, ¿no? Porque yo creo que cuando uno idealiza o cuando uno pone el estigma sobre determinadas, o se vuelve muy, muy moralista sobre determinadas cuestiones humanas, ¿ya? Ahí pues ya se ve como, no sé, cierta sensación como de, oye, muy moralista, pero al final terminas haciendo lo que tú mismo predicas que no. Lo vamos viendo, ¿no? Constantemente. Entonces esos que más señalan, que más juzgan, yo siempre les temo así porque digo, el que más señala con el dedo, además el dedo señalador te está también, ¿no? Dando a ti. Todo lo que Pedro dice de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Entonces, creo que hay que ir analizando cada situación, porque cada situación también no es lo mismo. Una infidelidad donde uno pues está coqueteando, está en una affair en Messenger o en el Instagram, que de repente pues lo que hemos visto en las películas, ¿no? De Damage, ¿no? Esto de tener una obsesión ¿no? con la casi nuera, novia, ¿no? o nuera, o claro, novia, la novia de tu ¿no? hijo. Y justamente para entrar a la historia de esta película, porque claro, Damage es la película, para que los que nos están viendo, que se estrenó en 1992, pero que hay una versión moderna del año 2023 que se llama Obsesión, que está en la serie en 4 capítulos en Netflix, en un streaming que también es mucho más accesible para que la puedan ver. Y justamente es pues la historia de, en este caso, un cirujano, ¿no? Plástico, muy reconocido, no aclamado, el padre ejemplar. Perfecto. ¿No? Admirado por la esposa, ¿no? Tiene 2 hijos y de alguna manera es una familia, digamos que... Bien constituida. Bien constituida, como se le dice. Y de pronto él hace un coqueteo en una reunión a una chica sin saber que es la novia, ¿no? de su hijo. Creo que se cruzan las miradas. Y hay como una especie de química, por llamarla de una manera, y ahí empieza un huracán de pasiones. De obsesiones. Y termina en una obsesión que ya siento yo que es incontrolable, ¿no? Porque es una relación en la clandestinidad y que se basa en necesariamente encuentros íntimos, incluso hasta agresivos, violentos, pero que son placenteros. Exacto. ¿No? Y cómo es que esa emoción, ese vínculo, es como que el detonante de todas las infidelidades en general. A ver, la infidelidad a veces juega como un detonante para recuperar el estado vital de las personas. Cuando tú mencionabas las características del matrimonio, y suele pasar, que los terapeutas de pareja estamos estudiando cada vez más que cuando un matrimonio está bien constituido, monótono, ya todo organizadito, todo ya predecible, eso apaga el deseo, mata el deseo, ¿no? Ya la rutina, lo mismo. Entonces, en estos matrimonios muy constituidos, muy perfectos, como se ve en la película, pareciera que ahí la postura, ¿no?, de este médico
del perfecto, no era el mismo. Ya había totalmente, se había desconectado, creo, del deseo, de la pasión, de la vitalidad y de sí mismo, de sí mismo. Entonces a veces la infidelidad juega como esa energía que te falta para que, primero, sepas si realmente eres quien quieres ser. Segundo, lo que has construido es lo que realmente deseas y quieres en tu vida, ¿no? O sea, es una confrontación, un encuentro consigo mismo. Entonces él va en busca, se obsesiona porque va en busca de lo que no tiene en su matrimonio, muy perfectito, muy constituido, pero él reprimido totalmente en sus pasiones. O sea, no se ve un hombre apasionado. Y en la de Damash, el actor principal, que se llama Stephen, es muy rígido, ¿no? Un inglés rígido, cero emocional, todo bien puestito, todo monótono, todo rutinario. Y la pasión, pues, es algo que no podemos domesticar, es algo que necesitamos integrarla a nuestra vida porque no está mal. Y no nos asustemos, porque la pasión es la pasión, o sea, la pasión es como el motor que enciende toda tu dinámica. Y son personajes que, digamos, han vivido y han llegado al matrimonio reprimidos, o es que quizás de alguna manera la sociedad también les ha impuesto ser el varón correcto. Exacto, y o la esposa perfecta, o la esposa, o sea, y nos reprimimos. Exacto. Ser como somos. O sea, claro, o sea, como que la cultura nos va moldeando, ¿no? Y la sociedad también, imagínate, en la película de Damash, se ve más todos esos estándares sociales y culturales. Él era un ministro, entonces ahí no te puedes reír, no te puedes hacer, tienes que estar así de todo acartonado, o sea, ya, todo reprimido. ¿Ah? Lo políticamente correcto. Entonces, ¿dónde le da cabida ahí al ser humano? O sea, ya no eres un ser humano conectado con tu ser interior, con tus instintos, sino un molde, ¿no? Un personaje. Entonces, al encontrarse con esta mujer, que también tenía sus serios problemas, porque también esta chica, ¿no?, tiene ahí unos rasgos, una herida, Damash, herida, ¿no? Y la infidelidad es una herida que golpea a todos los miembros de la familia, ¿no? Y bueno, entonces al encontrarse con este personaje, después el encuentro, entonces él quiere más y más, porque se va encontrando con ese instinto que él había dormido, había adormecido, y bueno, ya para qué contamos, porque es trágica el final de toda esta película, ¿no? Pero sí quisiera ahondar. Como trágicas son algunas infidelidades. Además, ¿no? Que también la veremos, pero viendo la película Damash y bueno, una adaptación, Obsesión, la herida es el patrón en esta y en la de Baby Girl también, ¿no? Claro. Es decir, y lo hablábamos en el anterior podcast, ¿no? Acerca de los nuevos vínculos para amar, ¿no? O sea, hay un comportamiento del ser humano en este personaje de esta joven que de alguna manera intenta vincularse con varones, ¿no? Digamos, trayendo del pasado algún patrón violento, ¿no? Porque en este caso de Obsesión o Damash, la chica tuvo una relación incestuosa con el hermano, ¿no? Que ella no quería, ¿no? Aparentemente habría sido violentada a esa relación, y en un momento que ella dijo no, el hermano termina quitándose, ¿no?, la vida. Claro. Y después pareciera que no logra encontrar a alguien, pero físicamente encuentra a este joven que se parece mucho a su hermano y parece que le atrae ese... Nada es casualidad. Ese pasado de no digo gusto, porque yo no sé. No, ella está inconscientemente repitiendo patrones incestuosos, en donde se busca un triángulo ahí, o sea, y además ella es una sobreviviente del dolor, de la herida emocional, y está disociada, porque para mantener una relación con tu casi suegro y el hijo de, ¿no? O sea, hay que estar disociado, o sea, y si tú la ves, una frialdad que tenía en el rostro, una frialdad emocional, anestesia total. No, y además desde un principio del vínculo ella lo tiene clara, ¿no? Ella tiene el control, le da reglas, ¿no? Porque hay una escena que le dice que él debe obedecer todo lo que ella le dice y que ella lo va a llamar en el momento que quiere, le va a decir en qué momento va a ir a la casa donde lleven los encuentros, pero que contrariamente, cuando él llegara a este espacio privado para los dos, el que tendría el poder es él, ¿no? Porque él obviamente
era a la persona a quien ella se iba a entregar en cuerpo y alma, ¿no? Entonces hay una Pero esa película relación muy, muy, muy obsesiva. Muy pasional. Y pasional. O sea, brillante los directores, el director de la película, ¿no? Porque es la puesta en escena de lo que puede llevarte una infidelidad cuando solo está centrado en la pasión. Era solo encuentros íntimos sexuales, claro, porque no emocionales. No había un compartir de alguna cena. Y era obvio que no se iba a dar porque... Y no se hablaban había una familia en conjunto de claro, la que iban a poder ser descubiertos, ¿no? O sea, el hijo. Entonces hay un patrón en la infidelidad y a veces también ahí, digamos, cuando se está en una relación de infidelidad, uno cree que ya encontró el amor de su vida. Por favor, peligro, ojo, atención, no. Es la idealización otra vez de todo este amor pasional que me deja como, no sé, pues como un lobo aullando y alucinándola y es como una droga, ¿me entiendes? Y eso le estaba pasando al médico, ¿no? Claro, ya eso se le estaba pasa. enamorando, porque al inicio acepta las condiciones, los límites, pero en un momento... Él no estaba dañado, pues. Ya estaba conectando, pensaba en ella, no podía dormir sin ella. Es el enamoramiento, ¿no? Incluso fue a buscarla a el hotel en donde se supone el hijo le iba a pedir matrimonio en París. A esta chica, bueno, en este caso era Anna Barton, que es brillante la actriz Charlie porque Murphy, que me parece una actuación genial. Genial porque de esta mujer. O sea, ambos, ¿no? Ambos personajes, porque, por ejemplo, él muestra todas las características de lo que pasa a uno cuando está enamorado, ¿no? Ella se mete al mismo hotel y está registrando las sábanas donde ella estaba y la huele, y eso es lo que pasa cuando uno está enamorado. A veces... No sé, en el caso de Baby Girl, la corbata del chico, ¿no? La corbata que la levanta y la alucina. O sea, pura adrenalina. Ahí me surgió una pregunta sí. de estos dos momentos, porque son dos películas, pero para terminar con Damage, cuando él va a buscarla y ya no la encuentra, alquila la habitación que había estado hospedada, ¿no? Y empieza a buscar en la cama, como dices. Entiendo que su olor, su presencia, y logra encontrar una almohada, si no me equivoco, y bueno, y logra de alguna manera tener placer con la almohada, recordando y evocándola a ella. En el caso de Baby Girl, la actriz protagonizada por Nicole Kidman también se había, digamos, seducido por este joven veinteañero y encuentra una corbata, ¿no? Que le pertenecía. Olvidada en el piso de la oficina. La recoge, se la lleva a su cama, a su espacio más privado, y también tiene un vínculo similar de placer. Eso yo al momento dije, eso es muy primitivo. Total, instintos. Me vino a la mente cuando los animales, las mascotas van y huelen y buscan el olor y sienten posiblemente conexión, ¿no? Y es así cuando la infidelidad sucede de esta manera placentera y obsesiva, nos lleva a el humano primate que no tiene inteligencia o piensa y simplemente se deja llevar por las emociones o la pasión. Es que, vuelvo a decirte, en estas dos situaciones, los dos personajes son parecidos, en tanto son seres muy controlados, muy perfectitos para la familia, para el trabajo, para todo lo que ellos tenían que controlar, hacer, trabajar, pero se habían tal vez desconectado de su mundo placentero, instintivo, y al encontrarse sale como un volcán, pues, ¿no? Sale como la lava que sale del volcán que ya está por erosionar, o sea, erosiona. Y cuando erosiona, sí, pues, esa es la pasión, o sea, nos lleva a esos niveles de pulsión vital, de eros, de vida. Estos estaban muertos en vida, digamos así, por ponerlo así, porque solo funcionaban para la sociedad, para el trabajo, para la familia. Alguien por ahí alguna vez me dijo, yo solo era el cajero de esta familia, ¿no? Yo era el cajero, o sea, nadie me miraba, nadie me decía, hola, ¿cómo estás? Porque eso suele pasar en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando uno va explorando, ¿qué pasó? O sea, hay que explorar qué pasó en esta pareja en el que un tercero se metió entre las sábanas, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Y claro, hay, como te vuelvo a repetir, situaciones, ¿no? Infidelidades, ¿no? Que en este caso creo que sirven de gatilladores y explosiones que ayudan a que estos seres se reencuentren y se integren consigo mismos y sus pulsiones de vida,
¿no? Les devuelvan esa vida, eso que dejaron de hacer, eso que dejaron de conectar, y entonces, bueno, lo encuentran en un otro. O sea, es como el encuentro con ellos mismos, sino que, bueno, la pareja, en este caso que es la persona con la que se engaña, termina siendo pues ese éxtasis, ¿no? Y hablando de Eros, me hizo acordar que estos son pues de alguna manera los fundamentos de Sigmund Freud respecto al comportamiento humano, que nos vamos entre el Eros y el Thanatos, ¿no? El Eros, que es el amor, la creatividad, que estoy refrescando un poquito, la unión, y el Eros nos lleva pues a la destrucción, a la agresividad, ¿no? Pero la infidelidad nos puede llevar en un inicio al Eros, pero termina en Thanatos, porque en la película destruyo a mi familia, ¿no? En la historia real también destruimos vínculos, la pareja con la que posiblemente le he prometido amar para toda la vida, ¿no? Y te quedas en la profunda soledad muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con eso y decir, ok, me puedo sentir bien, placentero en este presente, pero casi no ven el futuro, ¿no? Claro, es complejo, ¿no? Porque son múltiples las digamos, como los motivos por los cuales una persona termina no poniendo límites con alguien que se mete en tu vida íntima, ¿no? Y entonces no mides las consecuencias, porque nadie piensa que va a ser pescado, pero ya cada vez, digamos, a ver, las señales están puestas. La pareja siente cuando el otro está desconectado, cuando el otro está en otra onda, cuando, ¿no? Hay señales que ya también uno va analizando y va viendo. Ahora, hay que ser muy valiente como para abrir la conversación. Y decir, oye, últimamente te veo, no sé, raro, mucho conversas con el celular, te estás metiendo al baño cada vez, ya no me dejas ver, cambiaste la clave, ¿qué te pasa? ¿No? Ya no estás con los chicos, estás enojado. O sea, a ver, ¿pasa algo? Te estoy dando la oportunidad que hables. Así se cae el mundo. Pero ya dependerá de cada persona cómo lo quiera manejar. Generalmente la gente oculta porque cree, no, le voy a causar un problema, cuando de repente era lo mejor ser más honesto, generar la crisis, y eso da la oportunidad para o reparar el matrimonio, porque las infidelidades son pocos los porcentajes de situaciones que se rompe el matrimonio, que son motivo de ruptura total. Generalmente la gente evalúa más bien, ¿cómo es que llegaste a hacer esto, no? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me lo hiciste a mí, no? Y dependiendo también de cuál fue la infidelidad, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Y ahí es qué tan importante es la comunicación en la pareja. Exacto. Porque ya empezando con la película Baby Girl, la primera escena de la película es un encuentro íntimo entre la pareja de esposos, ¿no? Esta ejecutiva y este director de cine, de arte, ¿no? Que es encarnado por Antonio Banderas. Sí, maravillosa. Y la mujer es Nicole Kidman. Maravillosa película. Y todo indicaría que es un encuentro íntimo de pareja normal, dentro de lo normal, pero de pronto ella se para de la cama, se va hacia otro espacio y realiza digamos que un vínculo de placer mutuo, ¿no? Se autocomplace viendo, ¿no? Videos, pornografía en internet, y se entiende pues que no estuvo satisfecha con el encuentro con su esposo. Que suele pasar. Y empieza ahí con lo que tú mencionas, que empiezo a dejar de lado ese vínculo matrimonial. Y no le hemos hablado. O sea, eso es un primer factor de prevención, pongámoslo así, en las relaciones de pareja es, bueno, ¿qué tan? No hablamos, porque no estamos educados tampoco para hablar de los temas más íntimos. No me está satisfaciendo, ya no me satisface, me dejó de satisfacer. ¿Nos da vergüenza hablar? Yo creo o que es sí. Que nos da miedo a perder? También, las dos cosas. O sea, pueden ser varios factores, pero generalmente no hemos estado educados para hablar de las cuestiones más íntimas sexuales. Y en este caso de Baby Girl, ella, si tú la ves, hay una escena que me encanta mucho que habla sobre todo de mujeres de la generación de ella, ¿no? Que tendrán pues 60 años, 55, 60. 50 creo, ¿no? Vamos a ponerle 50, es una ejecutiva, 50, todavía ¿no? vigente, profesional, claro, exitosa. Pero con una vergüenza de hablar y de pedirle a su esposo, como veamos pornografía juntos, que se pone la sábana y le dice en siseos, y él dice, no te entiendo, ¿qué me estás diciendo?
¿no? Qué vergüenza, siendo ella la ejecutiva, una empresaria top, pero habla también ahí de que las mujeres muchas veces estamos como encasilladas a hacerlas perfectas y no podemos hacer cosas que a los hombres sí se les permite o se les ha permitido. Además que hemos sido también educadas, cultural, familiar, socialmente, la mujer de la casa cuida, vela por los niños, o la mujer no debes parecer una prostituta, ¿no? Y entonces ahí reprimimos. Claro, porque suele pasar que siempre el varón es el que propone y dice, exacto, a mí me gusta esto, hagamos esto, ¿qué te parece si hacemos esto? Mira, me ha pasado. Pero, ¿no? Quizás las mujeres no son tan, al menos de esa generación, no exacto, son del todo abiertas a proponer. Aunque yo haría una encuesta, porque puede haber mucha liberación, mucho permiso para tener sexo ahora, la liberación sexual, ¿sí? Pero ¿cuánto las niñas podrían pedirle a sus parejas o las jóvenes, más jóvenes, ¿no? De repente cada vez hay más, pero estamos hablando de una generación de mujeres en donde eso está mal visto. Además, en algún momento yo trabajé con una pareja en donde, no sé por qué esto, a ver, explíquenme los varones que están aquí, ¿no? Este varón se complicaba, ¿no? Porque tenía sus amantes y con sus amantes era el rey Midas, digamos, ¿no? De la sexualidad. O sea, el semental de los amigos. Y las fantasías más erotizadas que te puedas imaginar. Pero con su esposa no la tocaba, con las justas la tocaba, ¿no? Pero quizás la respetaba. Y eso apareció cuando ella se hace mamá con el primer hijo. O sea, una vez, y ella se quejaba y decía, no sé qué pasa, ya no me toca, ya no tenemos sexo como antes, ¿qué le pasa? Y por otro lado, él permitía estas fantasías, ¿no? Con la amante. Entonces, y él decía así, no sé, es que ella es la madre de mis hijos. Pues, bueno, a ver, ¿cómo te disocias? ¿No? ¿Cómo te disocias? ¿Qué hay ahí? Coloquialmente, a veces cuando uno está entre amigos varones y siempre hay alguno o dos que dicen, sí, estoy enamorado, pero y te cuentan una aventura el fin de semana, ¿no? Y esas son las chacotas, las risas, y siempre dicen, no, ella es la iglesia, las demás son las parroquias, ¿no? Se dice así. Entonces, si bien es una cultura quizás muy machista, encarnada en Latinoamérica, pero posiblemente sí, interiormente o en su subconsciente cree que a ella solamente la respeto y la tiene como un pedestal. Pero ¿de dónde y salió a las otras esta sí puedo tener el salvajismo humano que encarna en mí. ¿Por qué con ella? Porque mira, yo leí un libro de Paolo Coelho donde decía que las mujeres teníamos de santa, de bruja y de ¿ya? Y entonces, ¿por qué? No lo dudo. ¿Por qué en algunos matrimonios hay varones que solo encasillan a sus esposas como las santas, ¿no? Y las brujas, pero las tengo afuera. ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pregunta para la lupa. Pero en la cultura griega sucedía eso. O sea, en la infidelidad de una pareja estaba mal vista en las mujeres, porque eran poca cosa, ¿no? Y los varones sí podían tener concubinas, o entre ellos mismos también. Y para ellos estaba bien visto, porque eras hombre, eras varón. Ahora, recuerdo, en la religión también, ¿no? La infidelidad... No, y la religión es más satanizada hacia las mujeres. Porque hay inclusive un libro. He escuchado libro. sacerdotes que le dicen, hija, sí, perdónalo. Sostenga a tu familia, hazlo por tus hijos. Esa es la esposa perfecta, pues. Entonces, Baby Girl creo que es como una mirada de que las mujeres también tenemos todo el derecho de sentirnos libres en ese encuentro con nuestro deseo más íntimo y de aprender a expresarlo y a comunicarlo con la pareja. Porque si no lo comunicamos, si no lo expresamos, ¿quién lo va a hacer por ti? Entonces viene un tercero que, bueno, no empieza como nada, porque en qué las parejas, o sea, las personas que luego se arrepienten de la infidelidad te dicen, es que empezó de nada, o sea, no sé cómo, porque así empieza, no sabes cómo, no es que tú vayas y busques, ¿no? Y en este caso, bueno, ella se sintió impactada porque hay la especie de dominio que este chico tenía con la perra, y la perra es un símbolo ahí, ¿no? Ya Pati de la lupa de dominación, ¿no? Nos ilustrará un poco más, pero claro, ella dominaba. También deduzco que no se explora en la película, pero también debe tener una herida. Tenía sus rollos, para claro. poder tener esa
esa conducta de desafiar a la desafío autoridad total. Y de dominar. Totalmente. ¿No? Porque claro, él llega pues como practicante a la empresa de esta mujer, que es caracterizada por Nicole Kidman, y él de alguna manera utiliza alguna herramienta de seducción también, ¿no? Porque la mira, primero que la trata de tú a tú. ella, ¿no? Él no la respeta como una líder, él la trata de tú a tú. Claro, y eso de alguna manera también le gusta a ella. Exacto, porque ella explora en la cama con él lo que no tiene afuera. ¿Qué explora en la cama con él? Que ella no controla nada ahí. Ella se rinde al dominio de él. Porque en la vida debe estar cansada una mujer que siempre está controlando, haciendo lo que la sociedad, lo que le educaron, ¿no? Porque también se deja entrever que ella ha crecido como en unas sectas, creo que había crecido, una comuna, no sé, donde todo tenía que obedecer, todo era rígido, ¿no? Claro, muy disciplinado, ¿no? Totalmente. No puede irse de la raya, porque si no ibas a ser imperfecto. En cambio, en este espacio más íntimo, ella pues es ella y sus fantasías, y se entrega al control del otro, ¿no? Porque no se explica cómo una mujer tan brillante se termina pues dejando, y por un mocoso, ¿no? Un mocoso que tenía el dominio y el control. Claro, y en un momento se da cuenta que hay que poner límites, porque claro, dentro de estas relaciones extramatrimoniales o de infidelidad, estás jugando en todo. algún momento la dopamina ya termina y te ves cara a cara y dices, oye, ¿qué estamos haciendo y a dónde vamos? ¿No? Y es ahí cuando empiezan a diseñar de alguna manera al ocultarse más, hacer los encuentros quizás más largos, pero sin que las demás... Y es que él ya también estaba transgrediendo su espacio vital, ¿no? Era la familia. Él aparecía también ahí, y entonces ella comienza a ponerle los límites también a él, ¿no? Hasta que, bueno, viene también la asistente, ¿no? Que tenía también una relación con él y la chantajea. O sea, también ella cae en el poder de esta asistente. Y ahí viene también, bueno, ¿quién tiene el poder, no? El poder no lo tenía al final ella, el poder lo tiene el asistente que le sabía el secreto. Ahora, y el infiel se enamora porque en el caso de este personaje de Nicole Kidman, yo no percibo en la película que se haya enamorado, sino se obsesiona por el placer. En el caso de la película sí existe un vínculo más allá de la infidelidad o del placer. O sea, si hay un enamoramiento o hasta podría decir amor. Sí, esa es la diferencia. Él se llega a enamorar porque quiere, no sé, la quiere buscar, inclusive se queda tan en shock o también se disocia porque se muere el hijo y él la va a buscar a ella, ¿no? Como para salvarla, como para, no sé. Uno puede pensar que esta es una película de un cineasta loco, pero estas historias pasan. Claro que sí, pasan. En tu barrio, en la familia, pasan, cuántas historias son reales, internas, reales y muy dolorosas, ¿no? Muy dolorosas. Entonces, la diferencia es que él sí se enamora. Y cuando un hombre se enamora, tiende a irse de la casa, dicen algunas estadísticas en terapia, ¿no? De pareja. Las mujeres buscan muchas veces los espacios para volverse para como una liberación femenina, ¿no? Como un reencuentro con ese deseo y todo lo que hemos venido hablando, con ese impulso vital. Y no necesariamente se enamoran porque, bueno, pueden enamorarse también, pero como que lo tienen más claro, ¿no? Puede pasar de todo en ambos casos, ¿no? El desenlace y las consecuencias, bueno, pueden ser, como te decía, para dos caminos, ¿no? O ayuda a que el matrimonio se revitalice y vuelvan a reconstruir y hacer otro vínculo amoroso, o es el pretexto perfecto para terminar con la relación, ¿no? Entonces, va a depender de cómo, bueno, la pareja, reconstruya la confianza, porque eso es lo primero que se quiebra, ¿no? Además del dolor de con quién me engañaste o quién fue la persona, es la confianza y la obsesión en la que se queda también la persona engañada, porque hay que tenerle paciencia, ¿no? A veces he tenido trabajo en estos espacios de reconstruir la confianza en donde ya el que engañó dice, pero ya hasta cuándo me va a terminar preguntando y diciendo que... Oye, téngale paciencia, esto es un proceso.
es traumático cómo se queda la persona cuando te cuentan, por ejemplo, que encontraron una conversación en el WhatsApp y las piernas empiezan a temblarle y le vienen las arcadas y se van a vomitar y se quieren desmayar o se desmayan. Es como cuando el cirujano le empiezan a enviar mensaje de texto y se siente descubierto. Totalmente. O sea, es un anónimo en un momento de la película en que sé lo que estás haciendo, cuéntalo, porque si no, yo lo voy a contar. No. Ahí pisas, esa es una cachetada, ahí la realidad te va cacheteando, ¿no? Ahí la realidad te va diciendo, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pisa tierra. Es un momento traumático, como dices. Sí, totalmente. Como el que vivieron en el julio de 2025, no sé si te acuerdas. Claro. Un CEO, ¿no?, de una agencia Astronomer y su directora de recursos humanos, quienes al parecer ya habían salido de la caja de la infidelidad oculta y se fueron pues a un concierto de nuestro querido Chris Martin, y de pronto estas cámaras pues llamadas Kiss Cam que registran todos los estrados y el público y los capta en una escena amorosa, ¿no?, abrazándose. ¡Qué buena suerte!, ¿no? Y fue el fin para ambos, no solamente de manera matrimonial, sino laboral, y porque fue expuesto a todo el mundo. Y se habló mucho. Fue un golpe para las instituciones, para los empresarios, los CEOs y todo el mundo ahí corporativo, porque dicen que las estadísticas más altas de infidelidades se presentan en los lugares de trabajo, porque ahí también pasas la mayor parte del día. Claro, muchas horas. Muchas horas, y hay lugares en donde es muy fácil cruzar la línea, ¿no? Entonces es como un golpe a todas esas instituciones, empresas, autoridades, que tú las consideras pues tus líderes, ¿no? Y un golpe muy, muy, muy doloroso para las familias, que, bueno, sé por ahí que a él la esposa lo despide, digamos, a ella no sé cómo fue, se involucran los hijos, o sea, qué escándalo, ¿no? O sea, dicen, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? O sea, y eso es algo que no se toma quizás en cuenta a los que son infieles, ¿no? Claro, es la dopamina, el placer sexual, la interacción fortuita, porque todo es muy rápido, ¿no? Son por momentos. Es que casi siempre va a terminar en una destrucción familiar, como es el que le pasó a la esposa del médico, ¿no? Que no solamente pierde al hijo, porque el hijo al momento de descubrir al padre en un encuentro íntimo con su novia, que ya le había pedido la mano y estaba a punto de darle el sí en el altar, al momento de huir, abrumado, cae, ¿no?, desde un piso alto y fallece. Y la madre tiene dos pérdidas: la pérdida de su primer hijo, al que lo iba a entregar en el altar, y la pérdida del hombre al que en el que ella creía, ¿no? El amor de su vida. Claro, ¿no? porque hay una pérdida de la identidad también de ambos. O sea, la pregunta siempre es, ¿quién eres tú entonces? ¿Con quién me casé? ¿Con quién estoy conviviendo? ¿Quién eres al final? ¿Y en quién me convertí yo? ¿Cómo permití? ¿Cómo no vi? Aunque Ingrid en Damage, la original, la esposa siempre estuvo ahí. Por eso te digo, uno huele, sospechando. Uno sospecha. Pero siempre estás apelando a la confianza, ¿no? Siempre estás apelando a la confianza. Entonces dices, no, son ideas mías. Pero ya había algo ahí que ella intuía que no estaba bien con esta chica, con él, que empieza a notarlo diferente, escuchando música cuando él no escuchaba, ¿no? Entonces, bueno, las cosas ahí se van tornando raras hasta que la caída del hijo es bien simbólica, ¿no? Porque es como dar cuenta de la caída del personaje que era el padre. Y la mirada de esta mujer rota, porque la mujer, en el caso de la amante, ¿no?, estaba, la novia amante estaba totalmente rota, disociada, y ella le había advertido, ¿no? Una persona herida es una persona peligrosa. Es una frase que da vueltas en toda la película. Y es como si él hubiera hecho oídos sordos y más bien que romántico, me estás confesando algo de ti, ¿no? Él lo veía así. Entonces, bueno, es bien impactante, ¿no? Ahora, dependerá del tipo de infidelidades que sean los finales mucho más trágicos que otros, ¿no? Y si uno descubre una infidelidad
es bueno perdonar? O sea, ¿en qué momento uno debería o podría perdonarle a la pareja una infidelidad? Porque supongo que hay situaciones en las que para no hacerte daño dices no y punto y se cerró aquí la historia. Pero el desapego es bien complicado, ¿no? Después de tantos años, sobre todo de matrimonios como estos personajes. Mira, es difícil. Me acuerdo una vez atendí a una mujer embarazada que estaba a punto de casarse, ¿ya? Y estaba embarazada del que iba a ser su esposo. Y le descubre una infidelidad. Y trabajamos varias sesiones porque ella dijo, no lo voy a perdonar nunca en mi vida. Y que se largue de mi vida. Qué terrible. Qué doloroso además, porque estaba esperando un hijo. Y lo hizo. Y estuvimos, ella con su dolor, con el dolor, la ilusión del matrimonio y de la familia. Sentir que va a dar a luz sola a un hijo, porque si no lo quiere en su vida, o sea, tendrá un papá ahí, ¿no? Pero ¿ya? No un vínculo familiar. Otras situaciones en donde los dos, o sea, donde sí él perdonó, la perdonó, porque también la infidelidad sí, va de ambos sexos. Es más vapuleada la mujer que el varón, ¿no? Generalmente, culturalmente, familiar, socialmente tenemos este mensaje de que, bueno, pues el hombre cae parado, ellos siempre buscan las capillas, toda esta historia de las capillas, la iglesia, y se les permite, ¿no? Somos como más, bueno, ya pues era varón, ¿no? Eso es el que Pero si una mujer es infiel, es la perra, la puta, etcétera, 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 porque no está bien visto. No está bien visto. Entonces, bueno, en este caso, bueno, él perdonó la infidelidad de ella, fue doloroso, se tomó bastante tiempo, son idas y venidas. Sobre todo la confianza, ¿no? Porque volver a confiar. Exactamente. Y no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Difícil. Como algunas parejas también a veces, ya lo perdoné. Y entonces pasó medio año y sigue con la cantaleta. Bueno, pero si ya perdonó, entonces ¿para qué seguimos torturando? Estamos castigo, ¿no? Es complejo, pero es un proceso largo. El perdón no es ya te perdono. Yo perdono, pero no, ¿cómo es? Yo perdono, pero no olvido. Ese no es un verdadero perdón. Es un largo camino que a veces se puede reparar y a veces hay que ser sinceros y también decir, bueno, no te perdono. Como este caso que te conté de esta chica embarazada que fue muy clara con él y dijo, adiós, ¿no? Y fue así, totalmente tajante, ¿no? Parece hay un perdón para reconciliación, como el caso de la pareja de Baby Girl, ¿no? Este director de cine, de arte quien también descubre, ¿no? La infidelidad, ¿no? En un momento en que ella se la confiesa. Claro, pero previamente hay un acto de violencia, creo que fue después, ¿no? Claro, lo que pasa es que ella no le dice con quién. Claro, ella le dice que había... Él le pregunta, era la oportunidad, ido, sí. Pero es complejo, ¿no? Hay que estar en los zapatos como para ver cómo afrontas esa situación. Claro, cierto. Ella no le dice quién y él después los descubre y ahí descubre que es este joven veinteañero. Que avienta. Y violentamente, claro, se pegan, ¿no? Hay violencia y sufre un cuadro de ansiedad y, bueno, finalmente el chico lo ayuda de alguna manera, supongo, sí, en solidaridad. Es que él empatiza con él porque cree que ella había sido la abusiva, aunque estaban en una relación abusiva, ¿no? Sí. Era una relación abusiva porque ella estaba usando el poder sobre este practicante, ¿no? Desde ahí ya la mirada, ¿no? Pero él piensa que ella lo ha seducido, ¿no? Cuando él se da cuenta que no, que quien tenía el poder era él, entonces es un golpe al ego masculino, me imagino, de él, ¿no? Claro, aunque después de todos esos episodios sí le perdona, ¿no? La infidelidad. Incluso hace algo que quizás muchos no lo verían en ese momento, que es adaptarse a estas nuevas formas, ¿no? de placer que su esposa necesitaba y que después de tantos tiempos, después de haber tenido hijos, recién descubre o le propone, ¿no? Que volvemos a la comunicación. No, y que ella se siente más segura de haberse encontrado con su deseo,
y cómo quiere vivir el deseo con su esposo, porque sí había en esta pareja intimidad emocional, lo que veíamos en el podcast pasado, el triángulo, pasión, intimidad emocional y el proyecto de vida. Estaba sólida esa relación. Yo lo veía como un matrimonio que funcionaba bien, en donde, mira, lo que te decía al inicio, ¿no? No siempre un mal matrimonio es un indicador de que va a haber infidelidad. Los buenos matrimonios también pueden padecer de lo mismo. Ujú. Entonces, hay que tener, necesitamos no dar por sentado que el amor cae por sí solo y como ya, pues convivimos, nos hemos casado, lo que fuera, ya tenemos tantos años juntos, ya, ¿no? Tú me conoces muy bien, yo te conozco muy bien, entonces ya. Ya hemos resuelto todo. Estamos resuelto todo. Qué aburrido, ¿no? El otro siempre será un misterio porque nunca sabes quién, con qué va a salir. Además, en cada etapa de la vida hay un cambio en tu persona y eso genera un cambio en la relación también. Por eso es tan importante preguntar. Y justamente voy a jalar la frase de una de las personajes de la película de Damage, o en todo caso Obsesión. ¿No? Que ella siempre le decía al novio y al papá del novio, porque después se vincula con él en un triángulo ahí amoroso, le dice, tienes que amar las preguntas siempre, ¿no? Y yo busqué un poco a qué se debe esto y es una cita del famoso poeta Rainer Maria Rilke, que invita a ser paciente con lo no resuelto en el corazón. Dice, vivir plenamente las preguntas en el presente y no buscar respuestas apresuradas, pues llegarán gradualmente al vivir la vida y sus interrogantes para, de alguna manera, estar en bienestar. Entonces yo creo que las preguntas se tienen que hacer en el momento y no dejar de hacerlas, porque ahí te gusta, no te gusta, mi límite es acá. A mí me gusta tener quizás sexo viendo pornografía, a mí me excita esto, a mí no me excita esto, a mí me estimula esto, a mí no me estimula, y no acomodarnos a que solamente lo que ella o el otro quiera, ¿no? Exacto, o claro, o sentirme, o comenzar a fingir para complacerte. Eso. Porque ella hacía eso. Actuamos mucho a veces, ¿no? Sí. Para que no se vaya, el miedo de que no se vaya. O que el otro no tenga una idea falsa de mí. Entonces ahí te estás dando cuenta que la pareja realmente no se está permitiendo ese conocimiento o esa franqueza que se necesita también para poder comunicar lo que va, lo que no va. Entonces el primer punto ahí como de antídoto para que aunque no te garantiza, nada garantiza que puede haber una infidelidad. Y creo que pensarlo te puede dar más, te puede dar como más herramientas para cuidar el vínculo que tú tienes, ¿no? Y ya, claro, tú puedes hacer todo lo posible por cuidarlo, pero ya no depende solo de ti, ¿no? Ya depende también de la otra persona y de la confianza que se está ahí dando, ¿no? En la relación. Por eso, volviendo a lo que decíamos al inicio, el matrimonio tiene un poco más de un siglo, ¿no? Y cuando, pues antes era para mantener una presencia, ¿no? Social, familiar. Era un pacto entre familias. Un pacto para crecer exacto, los territorios, las dotes, el las dinero, herencias, lo que mantener, fuera. ¿no? Ese vínculo. Y el matrimonio por amor o por deseo tiene un poco más de 100 años. Y recién estamos como que, o la humanidad está empezando a aprender a amar, ¿se puede decir? Pues yo creo que el problema, como decir, hay un libro de terapia, se llama Mentiras Privadas, de Frank Pittman. Uno, creo, de los capítulos empieza diciendo de que el problema de los matrimonios es el matrimonio mismo. Es esa... todo puesto, esa idea de que todo me lo va a dar el matrimonio. Una estabilidad económica, el deseo. Como si fuese la cima de la realización Exactamente, personal. La realización personal. Y no lo es. Y no lo es todo. O sea, estamos queriendo poner en la pareja todo lo que antes una comunidad nos lo daba. Entonces, al tener como esa expectativa alta, estatus, reconocimiento, validación, un buen sexo pasional hasta que la muerte nos separe. O sea, imagínate, es un gran peso que imposible el matrimonio así. Entonces, al haber sumado el amor a este pacto que antes se hacía, lógicamente pues que no calza, es muy forzado. Y ahí es donde sufrimos las decepciones. Entonces hay personas que idealizan
¿no? Vivir este tipo de relaciones y todo me lo va a dar la pareja, todo es el matrimonio, todo pasa por ahí. No, es una parte de la vida es más que el amor, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos que bajarle un poco a la idealización que hemos hecho de que la monogamia, el matrimonio, pues es todo en la vida de una persona, ¿no? Y las infidelidades pasan. Ahora, en la actualidad hay diferentes tipos de infidelidades. Ahora, también. con la tecnología, Claro. eso Porque ha no solamente desnudado es más la bien. infidelidad con la novia de mi hijo o la infidelidad con el trabajador más joven de mi empresa. También está el teléfono. En tu bolsillo El está tu sex- amante. El llamado sexting, ¿no? Uf, Eso también podríamos catalogarlo como un comportamiento claro, infiel. le llaman microinfidelidades. Así. Claro, porque ¿no? Un affair ahí, inocente, que yo estoy ahí pasando fotos, no es inocente, estoy ya abriendo un espacio de intimidad con otra persona y estos aplicativos pues facilitan, ¿no? Entonces, eso también ha ayudado. Me acuerdo que cuando recién salía Facebook, ¿no? En Gestión, el diario Gestión, una página así, ¿no? Todo en la mitad, cuando tú abrías tú abres el periódico, todo decía, ¿no? El 50% de los amigos de la promoción, el 50% de personas está siendo infieles con sus amigos, algo así de promoción. O sea, porque claro, el Facebook te llevó a reencontrarte con Gente que en del algún momento compartiste en la escuela, en la universidad. Exacto, ¿no? Y entonces, Y bueno, revives momentos habían indicadores, intensos. se elevaron los indicadores de sacadas de vuelta, ¿no? En las fiestas, etcétera. Entonces, la tecnología ha ayudado a desnudar y a ver con más, digamos, facilidad que se puede estar engañando a través de estos aplicativos y aparentemente no te das cuenta. Un like en una foto de Instagram a una persona que no es tu pareja, si es constante, ya es una alerta. Es una alerta, claro, es una alerta porque si tu pareja te pregunta, ¿y por qué tanto sigues a esta fulanita? ¿Qué pasa? Y tú me ocultas una información, ya estás cayendo fácilmente en un engaño, ¿no? Entonces creo que las cosas tienen que ser muy claras entre ambos, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el tema de los aplicativos, las redes? Porque para alguna persona darle like es ya una infidelidad, ¿no? O como alguna vez tuve una discusión con una pareja porque ella le reclamaba de que le había mandado ese icono, ese emoticón con el besito a su asistente. Y entonces para ella eso ya era una infidelidad, porque a las personas no se les manda esos emoticones con los besitos de corazoncito. Eso solamente a tus personas más íntimas, en este caso a ella. Y él decía, ¿por dónde? ¿No? ¿Por dónde? Pero bueno, había que explorar un poco más ahí y ya te cuento después qué pasó, ¿no? Pero hay otras personas que también usan todos los emoticones para mandárselos a todo el mundo. Exacto. Porque sienten de que es un posiblemente nexo más directo, más horizontal, ¿no? De poder llegar al mensaje. Va a depender, por eso te digo, de los códigos que cada pareja elabore como signos de que te estás pasando la línea. Y que no es un coqueteo. Y que no es un coqueteo, un flirteo, un affair, no es nada, ¿no? Entonces va a depender de cómo cada pareja te diga esto. Por eso hablábamos, hay que hablar. ¿Qué es para ti infidelidad? ¿Qué no es para ti infidelidad? ¿Qué sí? ¿Qué no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer en nuestro vínculo? ¿Qué vamos a aceptar como consenso? Vamos a coordinar, vamos a acordar, pero eso no hablamos, pues eso no se habla, porque ya das por sentado que nunca te va a ser infiel. Y entonces vamos con esa idea, pero tampoco hay que estar con la paranoia de que en qué momento me vas a engañar, tampoco. Es como ir caminando todo el tiempo que un día te vas a morir, ¿no? Uno no vive pensando todo el tiempo voy a morir, ¿no? Una Sabemos. constante que no te va a permitir vivir tampoco. Sabemos que en algún momento nos vamos a ir de este mundo, pero tratamos de que todos los días, ¿no? Hacemos lo mejor posible por vivir, por disfrutar, por hacer bien las cosas, ¿no? Lo mismo tendría que ser, creo yo, con el tema de la infidelidad. Pensar que es algo que está ahí, que puede pasar, pero que, bueno, mientras yo tenga este vínculo, lo voy a cuidar, voy a cultivar la conversación, la comunicación, no sé, hablar de esas cosas incómodas que a veces no hablamos. Ahora, infidelidad no solamente es estar con otro o con otra, también es ocultarme
cosas que nos competen a los dos y que no me las estás diciendo, como por ejemplo, tomar las cuentas del banco sin que lo hayas hablado conmigo, y es una cuenta compartida y que te despilfarraste el dinero, o cuando tú no me quieres decir qué hiciste con el dinero que de repente era para la jubilación o para la universidad de los chicos y no me dices nada, y a escondidas haces cosas. Esas conductas también son infidelidades. Pero a veces suele pasar de que el teléfono es privado y por más que yo te digo, no hay infidelidad, no hay sentimientos de engaño, que puedas generar una pregunta como que, oye, ¿qué está pasando? Y no le doy la clave en mi teléfono. Que y está bien. Está respetando la privacidad. Está eso bien. Es posible. Bueno, tenemos un mundo privado. Exacto, porque si no, yo me abro totalmente y tampoco está bien. Tampoco me parece, está bien. Porque si no, ya se pierde todo exacto, se pierde de el la deseo. otra persona y ya qué más puedo descubrir. Sí, ¿no? eso también me parece excelente lo que has traído, porque a veces hay personas que creen que yo hay tengo que pantallas saberlo, espía, por ejemplo, ¿no? hay que saberlo todo de tu pareja. No, ahí matas el deseo, matas el misterio. Tiene que haber algo de misterio. Confía, ¿no? No puedes estar hurgando sobre la vida privada del otro. Eso no, eso ya es pasarse un límite, ¿no? No permitido. Entonces la respuesta a ¿somos todos los seres humanos infieles? Yo creo que potencialmente sí somos infieles. Potencialmente. Claro, porque te digo, Por así más- como somos fieles, también tenemos Por el más otro ser humano lado. correcto que pueda ser uno, siempre está la tentación. Siempre está la tentación, siempre vamos a estar tentados, y va a depender de la circunstancia en la que te encuentres, del momento en el que te encuentres, de la situación que estés atravesando para saber si cruzas o no la línea. Ahora, hay gente que le encanta cruzarse la línea por 1000 motivos, y eso ya raya en ciertas conductas totalmente inadecuadas, ¿no? Tal vez es alguien que no puede sostener nunca un vínculo con alguien, y entonces trata como de boicotear su propio bienestar para alejarse, para huir, ¿no? Porque no todo mundo le gusta el amor, no todo mundo es valiente para amar, y hay personas que se hacen el harakiri, yo digo, para irse de los vínculos, porque no puedo sostener un compromiso, no puedo sostener, y juego al que sí, pero es no. O sea, por eso te digo, hay que analizar cada situación, ¿no? Pero lo más común es entender, o sea, creo que hay que salir del lado moralista, porque a veces nos quedamos con el juicio moral, ¿no? Sí, A veces sí, he muchas tenido, veces. o sea, y ojo, para aquí a las parejas que ya tienen hijos. Si tú en algún momento te has encontrado con la infidelidad en tu matrimonio, en tu convivencia, por favor, el pleito es de pareja. No me confundas el rol de que por haberme sacado la vuelta entonces eres un mal padre o una mala madre. Por favor, eso es otra guerra. Porque he tenido, ¿no?, situaciones también en donde se ha hecho una guerra porque como tú me sacaste la vuelta, entonces no eres digna de ver a mis hijos. Y eso te lo pongo en la connotación femenina porque así lo presenté. O así. posiblemente la venganza. Exactamente. Tú me sacaste la vuelta, ahora los hijos. Ahora me toca a mí. Bueno, también puede haber. Y vamos a mantener el vínculo por la familia y los hijos, pero claro, tú eres una, yo soy otra, y vas a tener que respetar igual, ¿no? Da como Por para un eso. segundo capítulo. Claro, De es que infidelidad. hay de todo, pasa de todo, hasta situaciones muy trágicas, ¿no? Que ya no, eso de los periódicos sensacionalistas que sacan, pues la mató por, ¿no? O lo mató por ser infiel, ¿no? O le cortó los miembros por... ¿Te acuerdas de ese caso de Lorena Bobbitt? Sí, claro. Ya, de hace muchos años, Casos ¿no? extremos. Casos extremos. Bien, llegamos hasta aquí en esta segunda edición de Sapiens que nos pasa en esta segunda temporada, así que ya hemos conversado, podría haber un segundo capítulo, así que los invitamos a que puedan comentarnos. Coméntenos, por si es que favor. desean una segunda parte acerca del tema de la infidelidad, pueden recomendarnos series, más películas para ver, y también, ¿por qué no escuchar algunas situaciones, escribirnos ¿no? algunas, exacto, en situaciones. anonimato total, ¿no? O cambiando los personajes. Si fueron infieles, no fueron infieles. ¿Qué ¿no? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Lo resolvieron? ¿No lo resolvieron? ¿Sigues en el abandono? Así que síganos en Sapiens ¿Qué nos pasa? ¿Dónde nos pueden seguir, Marianes? Estamos en Instagram, en Spotify, en TikTok y salimos todos los lunes en YouTube a las 7 de la noche con nuevos capítulos. Así es. Muchas gracias por hoy. Chao.